Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Lo primero que les queremos contar es que este año tenemos preparada una propuesta mixta en la que queremos que participen, digamos, toda la gente que sea posible, con especial atención a la zona a la que estamos nosotros dedicados, que es las Sierras Chicas, y bueno, por supuesto siempre recibiendo y dándole la bienvenida a las personas que se conectan de otro lado, que nos vienen siguiendo hace tiempo. Este año hemos pensado en una serie de talleres que ahora les voy a mostrar rápidamente. Seguro muchos de ustedes ya han recibido este flyer que está dando vuelta con todo el resumen de la propuesta para este año. Si no lo han recibido, acá lo pueden ver. La idea es que estén, digamos, enterados que de mayo a agosto vamos a estar haciendo talleres virtuales cada 15 días, que estos talleres van a quedar grabados. Es importante que si alguno conoce otras personas que quieren participar y por cuestiones de horarios no se pueden sumar, que les avisen que van a poder ver esta grabación en diferido. En unos días los vamos a estar subiendo al sitio web, que es animacionbiblica.ar, solamente, sin el com, animacionbiblica.ar, y ahí van a poder ver la grabación del. Por otro lado, quería contarles que para poder, en cierta forma, saber que han participado, les vamos a pedir una pequeña actividad al finalizar el encuentro, muy chiquita, para lo cual les voy a pegar después en el chat un link hacia donde ustedes van a ir a un formulario donde van a dejar sus datos y van a también poder contestar las preguntas que hay, para que de esa manera ya sepamos que quedan registrados, quedan anotados y que asistieron al primer encuentro. En este flyer que ustedes están viendo, ven un grande, hay un código QR, es para el que quiere escanearlo o ingresar a este link que es dentro del sitio web, el acceso al programa 2023, donde van a poder ver las fechas de cada uno de los talleres. Y de septiembre a octubre vamos a hacer en la zona de Sierras Chicas, en las distintas parroquias, un encuentro presencial para completar el sitio. Esta actividad, como siempre, es libre, es gratuita, y este año vamos a estar entregando certificados a los que puedan completar el esquema completo. Así que, bueno, sin hacer más protocolo. Dicho eso, presentarlo al amigo misionero del Verbo Divino, Miguelito Armada, el padre Miguel Armada, quien ya nos ha acompañado en circunstancias anteriores con otros temas, y en este caso, como el eje central de la propuesta 2023 para nuestra zona pastoral es el año misionero, siguiendo los lineamientos de la arquidiócesis, queríamos proponerles comenzar justamente con el texto que sirvió de motivador, de leitmotiv, para comprender teológicamente y pastoralmente las implicancias de la misión. Miguel Armada es un sacerdote nacido en Córdoba, que en este momento está en la parroquia San Pedro, pero es animador bíblico en todo el país. Y bueno, creo que no hace falta decir la edad, CBU, nada de esas cosas por ahora, pero sí agradecerte, Miguel, tu presencia permanente, no solo en nuestra zona pastoral, sino en la tuya, en la zona 9 de Capital, y en todo el trabajo bíblico y pastoral que venís haciendo, porque realmente no siempre con todos los frutos que uno quiere, pero sembrar la palabra es una semilla que, como también lo dice la parábola, a veces cae en distintos lugares, y acá seguramente va a encontrar tierra fértil. Bienvenido, Miguel, bienvenidas a todas y a todos. Les propongo que hagamos nuestra la oración del comienzo de este encuentro, de nosotros con la palabra con nosotros, y a través de ella el encuentro de Jesús y la samaritana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, perdón, voy a compartirlo. Ahí está. Gracias, Barbie. Señor Jesús, Maestro de vida y esperanza,
nos acercamos a vos que nos esperas junto al pozo del encuentro, para que nos animes a buscar nuestra verdad más profunda, para que nuestros cansancios ante tu mirada se hagan carga ligera, para que recordemos que somos misión y entonces el testimonio sencillo de nuestra vida ayude a que otros te conozcan, te amen y te sigan. Señor Jesús, danos de esa agua que sacia nuestra sed de misericordia y ternura y nos deja sedientos de anunciarte. Danos el agua de tu confianza en el Padre. Danos de esa agua que nos anime a salir a buscarte a las periferias, donde nos cuesta ir por nuestros miedos y comodidades. Señor Jesús, amigo y compañero de camino, abrí nuestros ojos para que podamos en todo verte y en todos descubrirte, y así correr a nuestros hermanos y contarles el gran gozo de haberte encontrado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, una alegría poder compartir con ustedes, con los que están más cerca y también con los que están más lejos, eh, esta tarde de formación, de encuentro, y voy a compartir en pantalla el material, un pequeño material, digamos así, que es como un resumen de lo que voy a compartir y que nos va a animar, ¿no? Voy a ver si puedo... Ahí ya sale, ¿no? Sí. Sí, Sí, se ve sí, bien. Miguel, se ve perfecto. Bueno, entonces, como ya nos introdujeron Bárbara y Juan Carlos, aquí en la Arquidiócesis de Córdoba, el texto motivador para este año misionero es el encuentro de Jesús con la samaritana, que está en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, ¿no? Y lo que voy a compartir ahora son algunas herramientas metodológicas para el análisis, la interpretación y relectura actualizada del texto bíblico inspirador del año misionero. Estas herramientas nos pueden ayudar, si bien lo que vamos a hacer hoy es bastante diferente porque tenemos un texto muy extenso, muy largo. Vamos a leerlo todo, es casi un capítulo, digamos así, 44 versículos vamos a leer, vamos a escuchar, pero normalmente cuando uno tiene que preparar un encuentro, una celebración, una jornada de espiritualidad o lo que desee, normalmente los textos son más breves, ¿no? Y entonces es más fácil también ayudarnos en la cuestión metodológica. Pero vamos a seguir algunos pasos que nos pueden ayudar para justamente compartir en equipo y preparar los diversos encuentros. Entonces voy a exponer solamente algunos puntos. Bien, cuando el grupo, las predisposiciones y actitudes del equipo pastoral, del grupo o comunidad que va a preparar el encuentro, es decir, si hay 3 personas, 4, un equipo, una pastoral, un pequeño grupo que tiene que elaborar subsidios, supongamos si se les ocurre preparar con respecto al encuentro de la Samaritana 3 encuentros o 3 celebraciones o 3 jornadas, o bien con otro texto puede hacer lo mismo. Entonces lo primero normalmente que nos ayuda es, además de invocar al Espíritu Santo, al Espíritu del resucitado, para que nos oriente en actitud orante y en apertura de corazón para acoger la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta las diferentes realidades de la vida personal, familiar, comunitaria, social y ecológica. Es decir, nosotros nos aproximamos al texto, ese texto bíblico es muy antiguo, pero siempre va a tener un mensaje, una palabra nueva, porque las realidades que vamos viviendo
en las familias, en las comunidades, en las provincias, en el país, en el continente y en el mundo, son diferentes, son diversas, y queremos que estén conectadas justamente y que esa palabra en el texto bíblico pueda ser una palabra viva. Entonces, el primer pasito. El segundo sería ya la escucha, la lectura y la escucha atenta del texto, que es lo que vamos a hacer en este momento. Es decir, nos predisponemos en silencio para escuchar, es decir, la primera actitud es la escucha, con el corazón, el cuerpo, la inteligencia y todos los sentidos, lo que se narra y comunica en el texto bíblico seleccionado. Nosotros vamos a escuchar el texto de Juan. Y después de la escucha atenta, nos tomamos un tiempo para su relectura en un clima de meditación, deteniéndonos en aquellos versículos que más nos impactaron. Es decir, que lo primero que hay que escuchar, en este caso, es el texto bíblico y nos predisponemos, como lo vamos a hacer ahora, y después dejamos unos minutitos porque normalmente siempre alguna parte del texto que más nos impacta o que más nos sugiere o también que no comprendemos o que dice algo que nos deja pensando. Entonces, son las primeras impresiones antes de analizar el texto. Ahora lo que vamos a hacer es seguir, si bien es un texto conocido y extenso, vamos a escucharlo. Está la versión ahí del libro del pueblo de Dios, que la van a colocar en el chat. Y después ahí entonces Bárbara o Juan Carlos ahí van a leer el texto. Vamos a ir acompañando cómo se da. Esta escena está en el capítulo 4 de San Juan, ¿no? Y entonces es un encuentro de Jesús con una mujer samaritana y ahí vamos a ver todo lo que pasa. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos, dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Querés bajarlo un poquito más, Barbara? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: si con el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba el agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió:
ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido. Perdón. Porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo, el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos y se quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya está madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y el otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos los hemos visto y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Transcurridos los días, Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, como ya escuchamos y les había compartido, es un texto bastante extenso donde van interviniendo, además de Jesús y la samaritana, en una partecita los discípulos de Jesús y en el final la comunidad de Samaria. Entonces, el tercer paso, luego de escuchar y tener un tiempo para analizar, meditar aquellas partes que más nos impactaron en la primera lectura, ¿no? Hacer como una resonancia en el grupo, en la comunidad o en el equipo que va a preparar el encuentro, qué es lo que quedó resonando. Ya en el tercer paso sería un poco más detenernos en el análisis y la meditación del mensaje que comunica el texto, ¿no? Ahí un poco nos adentramos más a tratar de comprender juntos y discernir juntos qué descubrimos como mensaje de texto. ¿Qué podemos tener presente? ¿Qué es lo que conviene tener presente? Acá he puesto algunos puntos que se pueden desarrollar. Primero, el lugar o los lugares donde se desarrolla la historia y el tiempo de duración, ¿no? Que se nos informa también del contexto vital y sociocultural del pasaje, ¿no? Del texto que se está escuchando. Luego ver los personajes principales y secundarios que intervienen, qué es lo que dicen y hacen, cómo son presentados, qué actitudes y transformaciones se realizan en ellos, los movimientos, es decir, los verbos. Aquí en este pasaje tenemos muchos verbos de movimiento, la voz del narrador, sus aportes y hacia dónde nos orienta, la apertura, el momento central y el cierre del relato, el mensaje central o mensajes, porque podemos, como en este caso, descubrir que a lo mejor hay un mensaje central, pero hay otros dos que también son muy significativos, muy importantes. Entonces puede ser el mensaje o mensajes que comunica el texto meditado, detalles que nos llamaron la atención y también partes que no comprendemos del texto y pregunta que nos suscita. Como es un texto extenso, podemos dividirlo en escenas o en partes. Supongamos si nos dijesen, este texto así, estos 44 versículos, ¿en cuántas partes ustedes lo pueden dividir? ¿En 3? ¿En 4? ¿En cuántas? Y compartimos de manera circular, a modo de síntesis, el mensaje central o los mensajes que nos comunica este encuentro de Jesús con la samaritana. Yo voy a compartir en partecita, digamos, de este análisis, de la meditación del texto, algunos elementos del análisis del texto. La narración comienza señalando los motivos por los cuales Jesús deja la región de Judea y regresa a Galilea. Ya vamos a ver un mapa. Tomando el camino que atraviesa Samaria, territorio que normalmente evitaban los judíos. Después vamos a ver, uno se pregunta por qué no se trataban judíos y samaritanos. No lo dice el texto, sino que el narrador nos informa de esa situación. Jesús se detiene en la ciudad de Sicar, donde se encuentra el pozo de Jacob, cerca de las tierras que el patriarca había dado a su hijo José. Allí se desarrolla el encuentro con la samaritana y posteriormente en la ciudad con los samaritanos, es decir, la última partecita del texto. Y después de 2 días de permanecer con ellos, es decir, que esta escena sucede en esta ciudad de Sicar, en distintos espacios, y durante 2 días, que es la información que nos brinda 2 veces. Después de permanecer Jesús 2 días, parte para Galilea. Es decir, Jesús, misionero itinerante del Padre con sus discípulos, se detiene fatigado del camino, se sienta junto al pozo, sediento, le pide de beber a una mujer samaritana que se encontraba allí al mediodía, dice el texto. Se nos informa que la iniciativa de Jesús y su gesto
provocaron un impacto tanto en la mujer como en los discípulos, ya que los judíos no se trataban con los samaritanos. El encuentro, diálogo de Jesús con la samaritana giró en torno a diferentes temáticas, es decir, en ese diálogo por lo menos hay 3 temas que aparecen, ¿no? Hablan sobre el agua, sobre la sed, sobre la familia, los maridos, y el lugar de adoración y el culto. Es decir, el último punto que tocan o que ella abre es sobre la cuestión religiosa. La mujer sin nombre, no aparece el nombre de esta mujer sin nombre en el relato dice que era samaritana y en el contexto, en su contexto cultural y religioso, tenía prohibido hablar con un hombre judío en público. Ella posee un protagonismo central en la escena a través de sus búsquedas, sus preguntas e iniciativas. Ella también le expresa a Jesús, dame de beber, pero del agua viva que calme su sed más profunda, agua que le ofrece Jesús, don de Dios, y se transformará en manantial que brotará hasta la vida eterna. Eso es lo que dice el texto. En el diálogo, ella va percibiendo a Jesús de manera cada vez más profunda. Primero lo ve como un hombre judío, luego lo llama Señor, después se pregunta si es un profeta, y al último como Mesías. Y también al final su propia visión, como lo confiesa ella. Ella cuando le va a contar a sus vecinos le dice, me ha dicho todo lo que hice. La samaritana tenía sus propias creencias con respecto al Mesías y a las tradiciones de su pueblo. Y es a la primera persona a quien Jesús se autorrevela como Mesías. Soy yo el que habla contigo. Es decir, estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Tiene 21 capítulos. Entonces, en el capítulo primero hay algunas escenas, en el segundo están las bodas de Caná, en el tercero el encuentro con Nicodemo, y en el cuarto es este encuentro con la samaritana. Pero es a la primera mujer a la primera persona, que es esta mujer samaritana, a quien él mismo Jesús se autopresenta como Mesías y dice, soy yo el que habla contigo. Ella evangeliza y funda una iglesia llevando a los demás al encuentro profundo con Jesús desde su propia experiencia. Es decir, que es una mujer, una samaritana, la fundadora de una iglesia samaritana. Ya vamos a ver las implicancias de eso. Y ella lleva ese encuentro, dice el texto. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que atestiguaba, me lo ha dicho todo. Y después dice el relato, muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. En los relatos anteriores del Evangelio se afirma que en el cuerpo, en Jesús, digamos, en su cuerpo, en su humanidad, en su carne, es el nuevo santuario, la mediación de Dios que sustituye los otros lugares de culto. Ya llegó la hora para adorar al Padre en espíritu y en verdad, no en la montaña, donde se construyó el templo de Garizim, que era un templo samaritano, eso ya vamos a ver un poquito después, ni en Jerusalén, porque Dios es espíritu. Es decir, que en la última parte de ese diálogo, cuando le pregunta sobre el lugar de adoración y culto, es la respuesta que le da Jesús, que no es en la montaña de Samaria, ni tampoco en Jerusalén, porque Dios es espíritu. El culto y la adoración a Dios no están vinculados a lugares, sino a una experiencia de encuentro profundo con Dios en espíritu y verdad. Si bien en la primera parte Jesús se expresa que la salvación viene de los judíos, Jesús es judío y dialoga con una mujer samaritana, en el diálogo posterior con los discípulos señala que la misión de Dios es universal e inclusiva. Y les dice a los discípulos, levanten los ojos y miren los campos.
esos campos samaritanos, ¿no? Ya están madurando para la siega, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Entonces acá ya tenemos una visión de la misión. En primer lugar, es la misión de Dios, que va actuando a través de las distintas denominaciones, también en cada pueblo, en cada cultura, incluso antes de la llegada de los discípulos, como es en este caso, en esta región de Samaria. Al principio del relato dice que Jesús, como caminante, había estado, iba de camino y se dirigía a Galilea, y en ese caminar está sediento, ¿sí? Y cansado, es decir, un Jesús vulnerable, que tiene sed, no se presenta como alguien omnipotente, sino un sediento, se detiene y le pide de beber a esta mujer. Y ahí se da todo ese diálogo, después se da el diálogo con los discípulos, y al final Jesús se queda compartiendo 2 días con esa comunidad que se había formado gracias a la palabra de la samaritana. Entonces, uno podría preguntarse o imaginarse que Jesús habrá quedado ya repuesto y contento después de, si al principio estaba sediento, él también, la mujer también, después vamos a ver, pero al final se queda allí 2 días. Y surge la pregunta: ¿qué habrá compartido y vivido Jesús en esos 2 días con la gente de ese pueblo, de esa cultura y de ese lugar diferente, diverso al suyo, considerado por los judíos impuros, herejes, sincréticos, excluidos? Es decir, que no dice nada del texto, solo que Jesús se quedó 2 días compartiendo. Entonces ahí tenemos ya una forma también de comprensión de la misión como diálogo, como encuentro y como esa permanencia de compartir toda la vida. Y por último aparecen los discípulos de Jesús, pero como en otra sintonía. Dice que se sorprenden de verlo al hablar con una mujer samaritana, no le hacen muchas preguntas o hacen alguna pregunta que está como desconectada sobre el tema de la comida y le insisten en que coman. No vamos a quedarnos aquí en el análisis de los discípulos, sino que vamos a focalizarnos más en la otra figura. Esto es como un pequeño resumen. Si uno dice qué es lo que comunica el texto, así a nivel general, en cuanto a lugares, a personajes, a pequeños detalles, en una primera meditación del texto, que normalmente se hace más rico cuando cada uno va reconstruyendo lo que se va narrando en el texto y qué es lo que va comunicando como mensaje, como palabra de Dios a través de este encuentro. Son como las primeras expresiones que parten del mismo texto. Pero siempre, y ahí viene el cuarto punto, necesitamos también algunas informaciones internas dentro de la misma Biblia o externas para la comprensión del texto. Es decir, que a veces hay detalles o en este caso preguntas que nos hacemos al texto y que a lo mejor conviene profundizarla con la ayuda de otros materiales. Entonces, podemos buscar y analizar a nivel literario, a nivel histórico, a nivel teológico, el texto con con la ayuda de otras fuentes. Pueden ser artículos sobre este pasaje, algún libro, algún diccionario bíblico, que puedan aportar informaciones para la comprensión del texto, ¿no? Y en el caso de que busquemos por internet, siempre es bueno chequear las fuentes, porque a veces uno busca algo en internet y normalmente, casi siempre, lo que aparece al comienzo es bastante flojo, digamos, ¿no? Hay como visiones de textos o de lo que aparece primero, normalmente suele ser, en cuanto a textos bíblicos, demás, unas visiones así como muy fundamentalistas, muy conservadoras, muy cerradas y poco serias, ¿no? Entonces, o bien buscamos y preguntamos y vemos fuentes de autores o autoras
que nos ayuden a comprender el texto y directamente hacemos esa búsqueda o si tenemos el material para ir viendo otros aportes. Digo un ejemplo, cuando uno dice Jesús estaba en Judá, en la región de Judá, y dice que vuelve hacia Galilea, acá tenemos un mapa del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, entonces había dos reinos, el reino del norte, llamado Israel, que tenía como capital Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con la capital en Jerusalén. Eran los dos reinos, ¿no? Ahora voy a mostrar otros dos mapas. Ya vamos a hablar de la ciudad de Sicar, entonces, y aquí un poquito este mapa del Nuevo Testamento. Entonces dice que Jesús había en el capítulo 2, había tenido un conflicto allí en el templo, después en discusión con respecto a la importancia del templo, estaba en Jerusalén y está en el sur, ahí cerca de Jerusalén, y decide volver hacia Galilea. Él es de Nazaret, ahí tenemos allá arriba, decide volver a su tierra. Y en el medio está Samaria, con la capital y la otra ciudad. Entonces, algunas informaciones. Se nos menciona el pozo de Jacob. Dice que Jesús entró a una ciudad llamada Sicar. Algunos comentaristas dicen que la misma ciudad es Siquem, ¿no? Que en nuestros oídos suena un poco más. Y vamos a ver un poquito sobre ese pozo de Jacob en Sicar o en Siquem. Ahí tenemos unos textos de Génesis y de Josué. Entonces, esto que decía, en el año 931 se dividió la monarquía de Israel en dos reinos, lo que le expliqué hace un ratito, ¿no? El del norte con Israel, la capital Samaria, y primero su capital era Siquem. Y el del sur, el reino del sur, Judá, con la capital en Jerusalén. Entonces, el pozo de Jacob posee un carácter simbólico, además, significativo en este relato, porque allí está esta mujer que lo menciona. Y en Siquem, solo para tener presente por qué es significativo, se realizó una asamblea histórica muy importante entre las tribus de Israel y sus autoridades bajo el liderazgo de Josué, donde renovaron la alianza de Dios como pueblo. Siquem está en el origen de Israel, antes de la división entre judíos y samaritanos. Entonces, si ustedes leen el texto de Josué 54, hoy que hablamos de una iglesia sinodal con participación de todos, bueno, acá fue como un gran sínodo entre todas las tribus, hicieron una gran asamblea en Siquem bajo el liderazgo ahí de Josué, y ahí pueden leer el texto de lo que pasó en ese. Entonces, la tradición de los pozos se los vincula, los pozos de agua, a los patriarcas y matriarcas como lugares públicos donde se encontraban, conversaban, se enamoraban, como en el caso de Isaac y Rebeca, como Jacob y Raquel, como Moisés y Séfora. Es decir, que el pozo era un lugar de encuentro. Ubiquémonos en un contexto de necesidad de agua, de aguas potables. Entonces, en ese lugar donde se extraía el agua, era un lugar público y allí se daban muchos encuentros, como decíamos también, conversaciones y enamoramientos, como en el caso de estas figuras. El agua en la Biblia posee diferentes significados. Era figura de la ley observada por los antepasados y formulada por Moisés. Del pozo de la ley brotaba el agua viva de la sabiduría. Posteriormente se habla del agua vinculada al templo y más tarde representaba las instituciones y tradiciones judías. El agua era además símbolo del espíritu generador de vida.
Y en el pasaje que estamos profundizando, Jesús dice que le ofrece un agua viva, lo cual es una novedad en la experiencia gratuita de Dios, el comunicador de vida, amor, espíritu, frente a la observancia de tradiciones religiosas externas en torno a la ley y el pozo. Es decir, vieron que al principio la conversación y todo se suscita a partir del tema de la sed y el agua, ¿no? Y entonces ahí tenemos como dos símbolos. El pozo de Jacob, que representa, digamos así como simbólicamente, el agua de la ley, que no logra calmar totalmente la sed de esta mujer. Después vamos a ver los detalles. Y frente a esa agua hay otra agua que le ofrece Jesús, el agua viva, y después vamos a ver por qué es agua viva del espíritu, del amor, que nutre y calma la sed más profunda del ser humano. El texto nos informa de las enemistades que había entre judíos y samaritanos. Pero ¿por qué había esa enemistad? Entonces, no nos informan. Y si queremos investigar, ahí tenemos que recurrir a otra fuente. A veces puede ser, si tenemos una buena Biblia, leer las notas al pie de página, o a lo mejor si tenemos algún diccionario o algún libro sobre el Evangelio de Juan, o como les dije, puede haber artículos muy buenos sobre este mismo texto y allí vamos a tener algunos elementos como para comprender por qué había esta rivalidad y esta enemistad entre judíos y samaritanos. Entonces, Samaria, como les dije, fue la capital del reino del norte. Y cayó en el año 722 a.C. en poder del imperio asirio, quienes, además de deportar para el exilio a muchos de sus habitantes, instalaron en dicha región, en Samaria, a pobladores extranjeros de 5 ciudades. Es decir, esa misma región de Samaria fue invadida por el imperio asirio, fue destruida la ciudad, se deportaron para el exilio algunos miembros y se trajeron gente de 5 ciudades diferentes a ese lugar, con otras culturas, tradiciones y cultos religiosos. Ese texto de Segunda de Reyes 17, ustedes después van a tener el material, lo pueden leer tranquilo, allí se mencionan esas 5 ciudades y vamos a ver un poquito por qué son importantes estos nuevos miembros que vienen a poblar la zona, la región de Samaria. Entonces se establecieron con los samaritanos 5 eremitas o lugares de culto en Samaria para sus divinidades o sus dioses, que algunos lo conectan, estos 5 maridos, con los 5 dioses. Se preguntan, dice, bueno, como los judíos consideraban a esta gente como una gente de carácter herético, sincrético, no puro en cuanto a su religión por tantas presencias de cultos y divinidades, entonces, y el texto después nos cuenta de esta historia, algunos se preguntan si puede haber una conexión. Por esta mezcla étnica, cultural y religiosa, los samaritanos no eran bien vistos por los judíos puros, ortodoxos de Jerusalén, quienes los consideraban impuros, heréticos, sincréticos. Posteriormente, en el 445 a.C., se radicalizó este nacionalismo en tiempo de Esdras, porque ya ahí se prohíbe a los judíos casarse con mujeres extranjeras. Entonces entra un fuerte nacionalismo, ahí es para otra historia más. Pero en el tiempo de Jesús, los samaritanos eran despreciados o estigmatizados. El peor insulto para un judío era llamarlo samaritano o endemoniado, como lo denominaron a Jesús sus opositores. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 48, dice, los judíos le replicaron a Jesús, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Y después de realizar y de una confrontación que hace Jesús con otros grupos dirigentes religiosos judíos.
Incluso si uno va a consultar otras fuentes, cuando comienza la misión Jesús, por ejemplo, en Mateo, Jesús como judío, los manda y dice a la primera comunidad, diríjanse a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es como los primeros destinatarios de la misión en el capítulo 10, dice, son las ovejas perdidas, pero del pueblo de Israel. Dice, no se dirijan a los paganos ni entren en las ciudades samaritanas. Eso dice al comienzo. Después al final, sí, Jesús resucita y dice, vayan y anuncien el evangelio a todos los pueblos y a toda la creación. Pero esto ya también aparece en la misión de Jesús. Solo que en el evangelio de San Juan, ya en el capítulo 4, Jesús comparte esta experiencia profunda con esta mujer. Entonces, otra información es que los samaritanos admitían solamente los 5 primeros libros de la ley, es decir, el Pentateuco, y no admitían los profetas. Y ellos reconstruyeron un templo importante al pie de un monte llamado Garizim en el siglo V a.C. Es decir, los samaritanos construyen su propio templo porque ellos aceptan la Biblia solamente los 5 primeros libros, el Pentateuco, en contraposición o en oposición a los judíos de Jerusalén que ya tenían su templo y aceptaban el libro del Pentateuco y los profetas. También consideraban los samaritanos al monte Garizim como un lugar sagrado escogido por Dios para su santuario y esperaban la venida del Taeb, es decir, el restaurador de todas las cosas. Es decir, un nuevo Moisés, y también un tiempo de purificación, de venganza y de recompensa para los justos. Los judíos habían destruido, esto es importante, en el año 128, los judíos destruyeron el templo samaritano en el 128 antes de Jesús. Y a la vez, los samaritanos profanaron el templo de Jerusalén en la Pascua del 6 o del 9 antes de Jesús, esparciendo huesos humanos en los atrios del templo. Y entonces esto suscitó y acrecentó más este clima de violencia e intolerancia entre ambos pueblos. Y justamente entonces en esta situación, por diversos motivos, muy diversos, a nivel cultural, religioso, social, etcétera, es que se da esta enemistad. Tienen motivos, pero que vienen de muchos siglos anteriores y de mucho tiempo anterior. Y en esta situación, allí Jesús dice que él podría haber seguido por otro camino hacia Galilea, que era el norte del país, pero decidió, dice el texto, atravesar Samaria con todo lo que implicaba en términos de inseguridad, desconfianza, impureza, situaciones conflictivas, etc. ¿Sí? Y al pedirle de beber a una mujer samaritana, Jesús no respetó las normas de pureza fijadas por tradiciones, prejuicios y visiones socioculturales y religiosas excluyentes, y entra en el terreno de una inseguridad frente a lo diverso. Después, como dije, y acá vamos a pasar un poquito esta partecita, esto que, digamos, cuando la mujer en ese diálogo, vieron que en otros textos bíblicos, cuando aparecen mujeres en los evangelios, no hay mucho diálogo, sí gestos, o algunos personajes sí, y otros no, pero en el evangelio de Juan sí. Y justamente esta mujer no para de hablar del comienzo y de intervenir, y digamos, en un diálogo como de igual a igual en términos de interlocutores. Y cuando le pregunta sobre el tema de la adoración y el culto, justamente ahí Jesús hace esta observación frente a estas dos visiones que había. Los judíos decían que Dios vivía en el templo de Jerusalén, y los otros decían, bueno, que solo estaba en este templo de Garizim, y Jesús dice, aquí hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no es prisionero de un edificio, y como padre no es propiedad de ninguna religión ni pueblo particular, ni fomenta
la división entre hijas e hijos. Y es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad, amarlo gratuitamente en todas las personas y en todos los lugares. Hay otros textos, hablando así de la presencia. Jesús había dicho que su cuerpo es su templo, es decir, su humanidad, su carne, es el templo, la mediación o el santuario para el encuentro con Dios. San Pablo, cuando habla de las pequeñas comunidades, a cada participante de la comunidad y a cada comunidad les dice, por ejemplo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios. O sea, esta expresión y otras que están puestas aquí, Pablo con el equipo misionero los dice a cada miembro de esas pequeñas comunidades que se juntaban en las ciudades del imperio. Esto ya había compartido antes, que Jesús comunica el agua viva del Espíritu frente al agua de la ley representada en el pozo de Jacob. Existe una tradición bíblica que vincula, como dije, el agua con el Espíritu y como generadora de vida. En las oraciones del pueblo, la sed expresa el deseo profundo de Dios. Por ejemplo, tenemos este Salmo 42 que dice: como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Y después yo les he copiado, con respecto a esta vinculación entre agua y espíritu, varios textos de Juan donde aparece el término espíritu. Solo nos vamos a leer uno solo, que es el capítulo 7, del 37 al 37. Entonces, en este pasaje de Juan, dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: el que tenga sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al espíritu que debían recibir los que creyeran en él. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que se emplean una frase que está en el capítulo 7 que aclara o ilumina el texto del capítulo 4, porque justamente habla del manantial de agua viva. Y el evangelista dice, él se refería al espíritu que debían recibir los que creyeran en él. Cuando Jesús es crucificado y un soldado le perfora el costado, dice, de su costado brotó agua y sangre. Y en el capítulo 20 está este envío del Espíritu Santo a toda la comunidad. Es decir, que ahí Jesús ofrece un agua que calma una sed que es más profunda, digamos, tiene otra dimensión del otro agua, de un agua externa del cumplimiento externo de la ley, y la mujer se queja porque dice, siempre tengo que sacar agua de este mismo pozo, y sigue con sed a pesar de todo. Y por eso también ella se presenta también como sediente y le solicita esta agua. Yo ahora no voy a desarrollar otros puntos más como Jesús el misionero, el enviado, revelador del Pablo, y también esta imagen para comprender cuando le pregunta Jesús sobre su marido, y ella dice, no tengo marido, y ahí se da ese diálogo. Entonces, esta imagen sobre el matrimonio, como símbolo de la alianza de Dios con el pueblo, aparecen en diversos textos del Antiguo Testamento, esta imagen del matrimonio entre Dios y el pueblo, o también de la infidelidad del pueblo con Dios. Así, por ejemplo, el profeta Oseas denuncia la falta de fidelidad al Dios de la alianza como adulterio, infidelidad, prostitución, ir detrás de otros amantes, idolatría, etc. Allí en Oseas se habla del término Baal, que significa señor, amo y esposo, además de ser el nombre de la divinidad cananea de la fertilidad, la lluvia y el trueno.
Esto, como decíamos, de los 5 maridos. Otros biblistas ven a la samaritana como una prostituta en conexión con los adoradores de dioses extraños en Samaria, la idolatría, miembro de un pueblo que no tiene como esposo a Dios, sino otros amantes o dioses. Pero el texto no dice nada de eso, solamente dice que ella ha tenido 5 maridos y el sexto con el que está viviendo, ¿no? Pero no dice nada de que fuese prostituta. Allí, digamos, uno dice, pero ¿por qué ella tuvo 5 o 6 con el que tiene de parte de ella o de parte de ellos? Habría que ver si había otra causa, por qué, etc. Entonces, la samaritana es símbolo de la mujer estigmatizada como pecadora e impura por los hombres religiosos. Es una sedienta de vida que escuchó la palabra de Jesús, en libertad dialogó con él, encontró una respuesta a sus preguntas y salió a proclamarlo como misionera en su pueblo. Ella es la primera que puso a la gente de su tierra en contacto con el profeta Jesús y Mesías de la humanidad. Acá, también esto que decíamos antes, el creer por las palabras y testimonio de mujer es muy importante por todo lo que ya he desarrollado anteriormente. Es decir, en el cuarto evangelio se destaca de manera especial el protagonismo y la participación de mujeres en el discipulado de Jesús desde sus comienzos en Caná. Su madre, la samaritana, Marta y María, María Magdalena, María, la mujer de Cleofás, al pie de la cruz, y María Magdalena en el capítulo 20 es la apóstola de los apóstoles, testigo enviada y evangelista del resucitado. Y aquí aparece algo muy importante porque decimos que si ella es la fundadora de esta comunidad, de esta iglesia, también este pueblo con su cultura ve a Jesús de una determinada manera. Y aparece esta expresión que solo se encuentra aquí en todo el Nuevo Testamento. Es decir, cuando la comunidad dice, sabemos que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. En los otros evangelios aparecía el término Salvador, pero el Salvador del mundo es un título mencionado solo por esta comunidad samaritana. Ahí podríamos hacer, no nos va a dar el tiempo, solamente para mencionar esta conexión o esta contraposición entre el encuentro de la samaritana en el capítulo 4 y el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahí hay en el capítulo 3. En el capítulo 3 es un hombre, un maestro de la ley, conocemos su nombre que se llama Nicodemo, y dice, va de noche a verlo a Jesús, tenía miedo, y hay un montón de preguntas, es un maestro de la ley, y en contraposición está una mujer samaritana a plena luz del día y en presencia de todos, que justamente es la primera misionera del Evangelio. Otros también hacen esta conexión, no solo con entre Nicodemo y la samaritana, sino entre Nicodemo y el ciego de nacimiento, porque es un diálogo también, este encuentro como que se va revelando, es decir, que Jesús no aparece con un cartel, sino que él aparece como un hombre, como un judío, y en ese diálogo se va revelando y el otro lo va descubriendo, hasta que finalmente dice exactamente lo mismo a este judío ciego de nacimiento. Cuando le habla del Mesías, dice, soy el que está hablando contigo. Lo mismo que le dice a la mujer samaritana. Entonces, acá tenemos algunos elementos que hemos brindado para la comprensión del texto. No, nos buscamos otra ayuda. Y los últimos 2 pasitos, y con esto voy cerrando, seleccionamos algunos ejes de sentido presentes en el texto. Cuando decimos ejes de sentido presentes en el texto, la palabra texto significa tejido, y todo tejido está hecho con diferentes hilos. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de ver dentro del mismo texto, aquí como está explicado, los ejes de sentido, estos hilos presentes en el texto, han sido desarrollados en la explicación que les di. Estos ejes ayudan a percibir y descubrir
hacia dónde apunta el mensaje central del texto. Y pueden convertirse también en claves para facilitar el diálogo desde dimensiones semejantes de nuestra vida, realidad, existencia, en vistas al discernimiento del mensaje de la palabra de Dios para nosotras y nosotros hoy. Es decir que cuando decimos esto de seleccionamos algunos ejes de sentido, algunos hilos, es decir, algunos temas que nos parecen como hilos centrales, y si uno tuviera que sintetizar cuál es el mensaje o los mensajes centrales de este texto, a través de dónde lo podemos descubrir, en lo que dice el mismo texto y que después posibilite el diálogo desde nuestra realidad, nuestra vida. Podemos poner tres, que no es un invento, digamos, nuestro, sino que está en base a lo que va narrando el mismo texto. Uno podría ser la misión de Dios como encuentro y diálogo humano, profundo y transformador de Jesús con la samaritana en torno a la sed, al pozo y al agua. Es decir, que un eje podría ser el tema de la misión de Dios, como encuentro y diálogo profundo. En este caso, entre Jesús y la samaritana, ambos con sed, en este pozo y con todas sus implicancias y en torno al agua y todo lo que se desencadena. El otro es el proceso inicial de la fe, el creer en Jesús, aquel que comunica agua viva y revela el rostro de Dios como espíritu y vida. Es decir, otro eje sería el comienzo, estamos en un relato, tanto de la samaritana como en el ciego de nacimiento, son procesos iniciales en el creer en Jesús, el comienzo del creer en Jesús. Entonces, el proceso inicial de la fe, como creer en Jesús, y en este caso aquí se revela a Jesús como aquel que comunica el agua viva del Espíritu y revela ese rostro de Dios que es Espíritu con todo lo que dije. Otro hilo, que es muy importante por lo que dije anteriormente, es creer en Jesús por las palabras y testimonio de una mujer, que lo repite así 3 veces, ¿no? Creer en Jesús por las palabras y testimonio de una mujer. Esto lo dice el texto. Ahí podemos ver otros. Uno dice, ¿cuál otro hilo importante o eje nos parece? Por ejemplo, tenemos un texto bíblico, es bastante extenso eso, lo que le dije antes, podríamos dividirlo en 3, hacer 3 encuentros. Pero si tuviéramos un evangelio más cortito, nosotros podemos, en el modo de abordaje, desde donde podemos aproximarnos, acá señalo algunas posibilidades en este texto de la Samaritana, por lo que el mismo texto nos habilita. Es decir, que ahí es ver dimensiones de nuestra vida desde las cuales podemos aproximarnos al texto, dialogar, en vista que la palabra se encarne y sea un mensaje vivo para nosotros. Una posibilidad es tratar, supongo, vamos a elaborar un encuentro bíblico o una jornada de espiritualidad o hacemos una celebración en torno a la misión de Dios como encuentro y diálogo humano, profundo y transformador. Es decir, la misión como experiencia de Dios y de diálogo intercultural, interreligioso y de género diversidad. O ver las actitudes y disposiciones en el diálogo misionero entre interlocutores diversos. Es decir, no la misión como destinatarios pasivos de un mensaje, sino como interlocutores. Otra posibilidad es profundizar sobre la misión de Jesús que traspasa fronteras y muros de discriminación, de prejuicio y exclusiones socioculturales, religiosas, de género, diversidad. Es decir, misión no como proselitismo ni colonización de los demás. La samaritana representa a todas las personas excluidas, discriminadas, diversas, la alteridad en diferentes situaciones existenciales que están sedientas de vida y al mismo tiempo pueden ofrecernos algo esencial como el agua. Porque Jesús se aproxima de esta mujer y le pide de beber, y ella le da de beber agua. Entonces, esa ida y vuelta con esta persona.
Otro puede ser un encuentro de espiritualidad desde nuestros deseos más profundos. Es decir, la escucha del otro, de sus preguntas y búsquedas en un nivel más profundo, hablar sobre nuestra sed y nuestros cansancios, fatigas, la sed en las diversas etapas de la vida personal, comunitaria y sociocultural, los pozos y tipos de agua, los cántaros, correas y baldes. Es decir, Jesús nos ayuda a descubrir nuestra identidad más profunda para compartirla. Esta mística de beber del propio pozo, del manantial y de la apertura al don misterio del Dios de la vida. Relacionada con lo anterior, bueno, hay otra posibilidad. Voy a pasar un poquito más abajo. Otra posibilidad es todo lo que hablamos antes, procesos iniciales de fe y encuentros con Jesús, el creer en Jesús, la dimensión personal, comunitaria y misionera. Otro es el protagonismo y ministerio de mujeres en salida misionera, en la formación, en la coordinación y animación de comunidades eclesiales inculturadas, mujeres fundadoras de iglesia junto a todos los sedientos de vida plena. Ser, y esta expresión es más actualizada, ser una iglesia samaritana, uniendo estas dos tradiciones, la de la samaritana y la del buen samaritano que se encuentra en Lucas. Otra posibilidad es una perspectiva ecoteológica, es decir, ya que el mismo texto nos habla del agua y de la sed, ¿no? Entonces, el cuidado del agua para una ecología y una espiritualidad integral. Miles de personas viven sin acceso al agua potable y miles están sedientas de vida digna y con sentido. Hay aguas potables escasas para muchas poblaciones y aguas contaminadas generadoras de muertes en personas y los seres de la creación por ausencia o por inundación. El ciclo del agua, el modelo económico hegemónico y las crisis climáticas, los impactos socioambientales en este modelo neoliberal de consumo y extractivismo sin límites. El cuidado de la casa común como santuario, como lugares de un nuevo culto y adoración a Dios en espíritu y de verdad. Otra posibilidad es la humanidad de Jesús en los encuentros por los caminos de la vida. Jesús como don de Dios, como agua viva, profeta, salvador del mundo, pan de vida, es decir, las imágenes cristológicas, los rostros de Jesús y la inculturación en nuestras realidades y comunidades. Y con esto voy cerrando ya, es decir, fíjense cómo un mismo texto, está bien que es un texto grande, pero un texto podemos elegir una clave desde donde aproximarnos y elaborar el encuentro, la celebración o la jornada. Y entonces ya ahí, como para síntesis, seleccionamos un tema o un eje central para armar lo que dije, un encuentro bíblico, una celebración de la palabra o una jornada de espiritualidad misionera. Pensemos en un encuentro que puede ser de 1 hora y media, de 1 hora, de 2 horas, del tiempo que disponga. Y en base a eso, ese eje central o ese tema central va a ir uniendo las diversas partes que ustedes organicen. Es decir, el tema central debe estar presente en los medios que utilicemos y ser el hilo conductor en todas las partes en que dividamos el encuentro, la celebración o la jornada espiritual. Un ejemplo, si nosotros nos vamos a concentrar en la misión o si nos concentramos en el protagonismo de mujeres o en el tema del diálogo con la diversidad o el tema ecológico, bueno, cualquiera sea el tema que elijamos para este diálogo de este texto con nuestra vida, entonces, por ejemplo, las canciones que vamos a elegir tienen que estar vinculadas al tema, ¿no? Si elegimos, supongamos, el tema de la misión, o el tema del agua, o el tema del protagonismo de mujeres, bueno, siempre las canciones que cojamos tienen que estar relacionadas. Lo mismo las dinámicas, los cuentos, las historias de vida para abrir el diálogo, o una representación que hagamos del texto. Podemos emplear algún símbolo, imágenes o pinturas, en este caso de este texto, es decir, cuál símbolo o imagen nos puede ayudar a meditar, orar y justamente vivir la palabra. Después todos los elementos que emplearemos en la ornamentación del lugar o las dinámicas, si vamos a hacer una dinámica,
con el agua o con lo que sea, con la imagen o lo que, o de acuerdo a la temática que nosotros seleccionemos, bueno, qué elementos necesitamos y también las preguntas. Es decir, si queremos hacerlo participativo, cuáles preguntas sean para analizar el texto en sí o en este diálogo en el texto y estas otras dimensiones de nuestra vida, existencial, familiar, comunitaria, social o ecológica. Las oraciones, los gestos, si vamos a realizar algún gesto concreto, aquí se podría, digamos, por el mismo texto de beber agua, digamos, en torno a ese se puede organizar el gesto y también el modo de concluir. Y allí uno puede, por ejemplo, esto que decíamos, si bien está centralizado en el texto bíblico, pasar alguna información para comprenderlo más, o también para facilitar el diálogo. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí estos textos, podemos elegir un número de alguno de estos documentos de nuestra iglesia, eh, como por ejemplo, si tocamos cualquiera de estos temas que dije, si elegimos algún texto de Evangelii Gaudium sobre el anuncio, o de la Laudato Si, o del sínodo Querida Amazonía, o del documento hacia una iglesia sinodal del CELAM, o incluso de el documento del 11º sínodo arquidiocesano sobre las orientaciones y lineamientos para implementarlo, o bien de alguna temática del año misionero arquidiocesano. Es decir, nosotros podemos, y con esto ya termino, nosotros podemos organizar el encuentro viendo que el tema que escojamos pueda estar conectado, digamos, y todo vaya ayudando a la participación, y podemos seleccionar un texto de alguno de estos documentos que esté conectado, que facilite el diálogo o ilumine aún más el compartir. Entonces, bueno, voy a ir cerrando por acá. Lo que podemos hacer ahora, y ahí a lo mejor he hablado de más, digamos, he hablado bastante, porque el texto es bastante largo, digamos, extenso, pero quizás ahora hacer como una resonancia ahí con los micrófonos abiertos, es decir, en el compartir del texto, qué ocurrencia, digamos, cómo este mismo texto de este encuentro de Jesús con las... ¿Cómo lo podríamos compartir? ¿Alguna resonancia sea en cuanto al texto, a la explicación del texto o a posibilidades que tenemos para compartirlo, digamos, cada uno de nosotros? Seguramente tiene algún grupo, alguna comunidad o en algún espacio donde participa. Y entonces, a nivel metodológico, ¿qué cosas se les ocurre, digamos, para compartir este texto o algún punto significativo? Como veíamos, como es un texto extenso, hay muchos puntos, pero acá a lo mejor cada uno puede compartir alguna resonancia de este texto para releerlo en este año 2023 y de acuerdo a lo que estamos viviendo con quienes compartimos la vida en nuestras comunidades y también en la sociedad donde estamos. Entonces ahí yo me voy a callar, me voy a silenciar porque hablé de más, y entonces ahí si Juan Carlos o Bárbara van coordinando la palabra, como para hacer algunos aportes de resonancias en cuanto a la metodología, las posibilidades que este texto nos puede brindar en esta comprensión para el año misionero, en el caso de los que somos de Córdoba y los que son de otros lugares, este texto para este diálogo, ¿no? Sí, a mí me gustaría sintetizar muy rápidamente algunas de las cosas que vos planteaste en dos niveles como para ir dándole tiempo al resto de los y las participantes que puedan ir pensando cómo lo podrían llevar a un momento de compartir esto en sus clases, en sus comunidades, en sus celebraciones, en su servicio pastoral. Miguel planteó dos líneas de contenidos. Por un lado, en el documento que les va a llegar, es más, ya lo tienen colgado ahí en el chat, van a ver ustedes que hay, por un lado, pasos metodológicos y por otro lado, claves de interpretación del texto. Eso es interesante porque las claves que nos ha dado Miguel van en la misma línea de lectura orante que ya aprendimos el año pasado. Rapidito,
Miguel nos sugería primero un momento de invocación, de oración, de disposición, segundo, de lectura y escucha atenta, que se puede hacer a 2 voces, a 3 voces, representada, lo que sea, personal. Un tercer momento de análisis y meditación. Allí él sugirió 3 pasitos. Primero, identificar lugares y tiempos o información sociocultural. Después, ver personajes, personaje principal, secundario, cuáles son las acciones que cada personaje hace, representada en los verbos. Y en un tercer lugar, tratar de identificar escenas, ¿sí? Luego de eso, nos invitó como a 3 pasos más. Por un lado, compartir circularmente impactos y reflejos, luego buscar de todos esos impactos algún eje de sentido de ese texto y en último lugar, buscar algunas claves existenciales de la vida cotidiana de los participantes o de nosotros que inviten a un compromiso efectivo. Y luego, esos fueron los pasos que mostró Miguel recién. Y luego habló de claves para interpretar el texto. Esto obviamente él nos dijo, si no hay alguien como él que esté haciendo una disertación, podemos buscar en los materiales que se han compartido en todos estos años, en material que hay en internet, en las reflexiones que se hacen al pie del texto en todas las Biblias. Y allí él habló, entre otras cosas, solo mención, ¿no? El Jesús misionero que camina, que está sediento, que está fatigado, es decir, el Jesús que busca, el pozo como lugar de encuentro, como lugar de encuentro de las personas y también de encuentro con Dios, el diálogo que se da en un proceso de profundización para el conocimiento de Dios, el matrimonio como símbolo de la alianza, no solamente entre personas, sino también de los pueblos con Dios, la historia de los pueblos para entender sus amistades y sus enemistades, sus símbolos, sus tradiciones, sus procesos, la metáfora de los tiempos, la hora de la mañana, los días de camino, los días que Jesús está en un lugar, la hora, si es al mediodía, si es a la noche, etc. Los discípulos que se van a buscar qué comer y luego vuelven y se encuentran con toda una lección de misionología. Los discípulos aprenden a ser misioneros viéndolo a Jesús. El agua como símbolo primero de la sabiduría, de la ley, luego de la sabiduría y luego del espíritu, dice Miguel, ¿no? El creer en Jesús por la palabra, pero también por el testimonio de otros, y finalmente habló de la conexión que tiene este texto con otros textos en el Evangelio. Por ejemplo, él citó el paralelismo que hay entre Nicodemo y este texto, ¿no? Nicodemo, un hombre mayor, la samaritana, una mujer, y una mujer joven, Nicodemo va a la noche, la mujer es al mediodía, etcétera, etcétera. O con las bodas de Caná por el tema del matrimonio, el agua que deviene en vino, bla, bla, bla. Bueno, no quiero abundar, pero creo que les he dado tiempo para que ustedes piensen ahora cuáles de estas claves les podría servir con los pasos anteriores para pensar algo. ¿Para qué podríamos utilizar este texto bíblico? Y 2 o 3 ideas que creemos que podrían servirnos para alguna acción en nuestras comunidades, parroquias, grupos, etc. No disponemos de demasiado tiempo, de forma tal que quien quiera compartir debería ser escueto, pero bueno, ya queremos darle la palabra. No sé quién se anima. Vamos, que se vayan animando. Si les parece, yo voy compartiendo una pequeña reflexión. Mientras tanto, ahí agrego, Juanca, a lo que vos estabas diciendo. A mí me quedó una idea cuando escuchaba este tema de la discriminación a los samaritanos. Digo, ya que estamos acá en Córdoba en un año de misión y ya que todos los encuentros que hagamos está bueno que también nos acordemos de eso, pensaba de las fuerzas del gesto de Jesús más allá de las palabras. Qué importante simplemente sentarse a dialogar con aquella persona estigmatizada
aquella persona señalada, discriminada. Y pensaba que a lo mejor podríamos reflexionar también en torno a eso en un encuentro y llevarnos como misión, tal vez, gestos concretos, ¿no? De buscar personas que están en nuestras comunidades estigmatizadas, discriminadas, porque si no vamos a ser cristianos teóricos, digamos, no, no verdaderos cristianos. Entonces, se me ocurre pensar eso, qué fuertes los gestos de Jesús, ¿no? Más allá de todas las palabras y todo lo que lee. Así que bueno, yo me animé. Ahora se tiene que animar el resto de los participantes. A mí se me estaba ocurriendo la posibilidad de trabajarlo cuando se incorporan a la comunidad eclesial, por ejemplo, personas de otra nacionalidad o de otras regiones. En nuestra parroquia en particular tuvimos eh, la llegada de muchos venezolanos en una época, ¿no? Y se intentó un trabajo con ellos. Bueno, ahora es como que están prácticamente integrados, pero muchas veces ocurren esas llegadas por diversas razones culturales, sociales, económicas, llegadas de inmigrantes o de otros lugares. Entonces puede ser la ocasión propicia para aplicar esto en alguno este, de los temas que puedan surgir, ¿no? De diferencia, de enfrentamiento, de diálogo, ¿no? Que es lo más importante. No sé, nada más. Gracias, Alicia y Barbie. Bueno, ¿quién más se anima a compartir alguno de los reflejos que les ha dejado esta motivación bíblica? Van a tener que ir ejercitando a lo largo del año, ¿no? Es importante para que nos animemos a animar en nuestras comunidades. Así que de a poquito hay que ir rompiendo la timidez y el miedo. Es que Miguel nos dio tantas herramientas, tanto material, que es como hay muy poco para agregar, ¿no? Es cuestión de encontrarse frente a una situación en la que esto sea posible. A mí Pero también lo que vos decías, Alicia, y siguiendo también la línea de Bárbara, me impactó mucho en esto que Miguel nos compartía, el proceso pedagógico de Jesús y cómo Jesús no se desespera por darle todas las claves juntas, sobre todo claro, porque nosotros a veces tenemos, no sé, para un bautismo, ¿viste? Para un casamiento, la oportunidad de hacer una reflexión bíblica y queremos decir todo junto porque es la única vez que lo vamos a tener ahí enfrente. Y Jesús, con la tranquilidad del Espíritu, despacito va animando a guiar. A veces, digo, a mí me deja el desafío de pensar cómo tenemos que ir siendo también graduales en nuestros encuentros de catequesis, en nuestros encuentros prebautismales, prematrimoniales. Me parece que la samaritana nos invita a eso. Jorge, sí. Bueno, es muy claro el mensaje, ¿no? Cuando Jesús elige transitar por Samaria, con las condiciones que estaban dadas, donde se habla de inseguridad, el camino dificultoso, los peligros, y qué mejor que aplicar eso, ¿no? En lo que nos llama nuestro Papa Francisco, a ir a esos lugares, ¿no? En este nuevo camino que tenemos, que nos toca como cristianos. Latinoamérica nunca ha dejado de estar, ¿no? En estas condiciones de Samaria, de la inseguridad, del abandono que viene sufriendo América Latina en general y a lo largo de los tiempos. Este, Me parece que esa es la reflexión que me inspira este pasaje del Evangelio. Y otra cosa que me quedó ahí haciendo bulla en la cabeza es lo que se perdió Nicodemo, ¿no? De lo que realmente se pierde Nicodemo en todo esto. Gracias, Jorge.
Bueno, no sé si hay alguien más que quiera compartirnos algún reflejo, clave metodológica o clave teológica para sus prácticas, sus oraciones. Yo quisiera hacer una consulta porque, bueno, muchas veces escucho, más que todo en aquellas personas que están divorciadas, que no pueden comulgar, ¿cómo uno podría ser puente para acercar esa palabra de Jesús, ¿no? Porque Jesús en definitiva se acerca a una prostituta. ¿Cómo nosotros podríamos misionar para llevarle la palabra de Jesús justamente a la persona que lo necesita y no ser nosotros también un estigmatizador como en base a la ley de la de la iglesia, ¿cierto? Que medio como que no pueden comulgar, es como que hay esas cosas como que yo no entiendo cómo llegarle o cómo yo también poder ser puente. Eso es una consulta que no sé si me la podría responder. Padre, Bien, No sé, digamos, ahí lo que sería bueno, claro, quizás eso sería para otro encuentro donde podamos participar todos, pero principalmente escuchar a estas personas, ¿no? Porque vieron, digamos, puede ser no solo divorciadas, pero también a todo el colectivo de la diversidad sexual o por otras situaciones estigmatizadas, a las primeras que hay que escuchar es a estas personas, qué es lo que piensan, qué es lo que desean, qué es lo que buscan, y juntos discernir y digamos, no desde arriba hacia abajo, sino juntos discernir la voz del Espíritu para este tiempo, ¿no? Y esto un poco también es la invitación que está hecha en todas, incluso en las encuestas oficiales, digamos, para superar todo tipo de exclusión, discriminación, estigmatización de personas por cualquiera sea su situación existencial, de vida, de lo que sea. Bueno, eso hay como una invitación a superar estas mentalidades y estas prácticas discriminatorias y volver al Jesús de Nazaret, amigos de publicanos, pecadores, prostitutas, como nos dice el mismo texto, con todas estas implicancias de ser una comunidad circular que invite a participar en la mesa común del reino donde Jesús se ofrece como pan para todas las personas. Digamos. Esto no es que yo tenga que dar la respuesta, digamos, Miguel Armada, sino es para discernir, pero que estas personas sean sujetos, ¿no? Que sean sujetos en el discernimiento y en lo que pueden aportar justamente para superar y en el modo, digamos, ¿no? Para eso lo mejor en el caso de cada comunidad o hacer sus propias asambleas y discernir junto a la voz del Espíritu algunas prácticas que tengan y gestos que tengan que ver más con Jesús y su evangelio. Si bien tenemos ya orientaciones en varios de los encuentros, incluso en ese documento que está aquí, que he citado sobre la consulta, vieron que aquí en América Latina se hizo la primera asamblea continental, ¿no? Del mundo, aquí en nuestro continente. Entonces, como fruto de la consulta, antiguamente era la conferencia de obispos solamente, la conferencia de Aparecida, por ejemplo, en el 2007, pero ahora se hizo, en lugar de una conferencia, una asamblea donde justamente todas las personas tenían posibilidad de hacer llegar sus aportes en el medio de la pandemia. Entonces fue media complicado porque era virtual y algunas partes presenciales, pero creo que hubo más de 70.000 aportes de todo tipo de grupos, y en las conclusiones está ese documento que aparece allí al final, que está en internet, que está súper interesante, las propuestas que vienen desde abajo, digamos, y así como orientadoras en el sentido de la escucha del espíritu para dar respuesta a esta situación y otras situaciones también desafiantes como las que planteabas
voz, ¿no? Muchas gracias. Volvemos al tema del diálogo, ¿no? Qué importante. Dios llamó, yo escuché, dije allí estaré, vine aquí para servir, que el cielo sepa, estoy aquí, lo decidí. Señor, envíame a mí. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Fácil no será, Jesús me moldeará, Él me enseñará el método eficaz, y cuando al caminar me sienta muy cansado, mis fuerzas se Señor, envíame a mí. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Sé que Cristo está a las puertas, hay urgencia, debemos predicar, las señales manifiestas, misioneros hay que colportar. Trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y a encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Soy parte de la misión. Bueno, yo quiero simplemente recordar una cosita más, que no se olviden de llenar el formulario que les hemos puesto el link en el chat, que conduce a un pequeño cuestionario en Google, para que nos dejen sus datos, respondan esas breves preguntitas y de esa manera ya quedan registrados como asistentes del encuentro, sea que hayan estado ahora de manera presencial, o sea que estén viendo la grabación de este digamos, taller, y simplemente nos envían ese formulario, ya los damos por presentes y quedan inscriptos para el resto del año. Muchas gracias.